Estamos en el ISE, el Congreso Audiovisual más grande del mundo, que se celebra en Barcelona, viniendo de Holanda, anteriormente de Bélgica, he estado en Suiza y ahora pues ya lleva 4 años en Barcelona consolidándose y bueno, su presidente, que es vicepresidente de nuestra fundación, el otro día nos decía que quería quedarse 20 años más en Barcelona. Y estamos entregando los Premis Talent. Este año entregamos 30 premios de innovación en diferentes sectores y tenemos la suerte de contar hoy con Lucas Carné, que gana el premio Talent en Economía Circular, con un proyecto muy disruptivo y yo creo que muy necesario, es el 011H, lo digo bien, ¿vale? Y Víctor Falguera, que de alguna forma representa el sector pues, de la economía circular, del medio ambiente, que le pedimos que viniera pues, a mantener esta conversación para poder ilustrar un poquito la necesidad que hay de proyectos como el vuestro y también hacer entender a la gente cuál es la disrupción que estáis planteando. Lucas, yo el día que oí hablar por primera vez de vuestro proyecto, se me habló de un Lego para casas de verdad. No sé si estoy muy lejos de la realidad. Explícanos un poquito el proyecto. Sí, creo que es una buena forma de explicarlo fácil. Básicamente, nuestro objetivo es acelerar la transición de la construcción hacia un modelo sostenible. Descubrí hace 5 años que la construcción tenía un impacto medioambiental brutal. Estamos hablando de casi un 40% de las emisiones globales de CO2, teniendo en cuenta tanto el carbono de los materiales y del proceso de construcción, como luego el carbono operacional para climatizar, iluminar los edificios, etc. Y además tiene otros impactos medioambientales más allá de la urgencia climática del CO2, ¿no? Es quizás el sector que más residuos genera, que más materiales no renovables consume, tiene una imprenta de agua enorme y además de la parte medioambiental tiene también un problema de sostenibilidad económico, porque sabéis que hoy en día construir edificios está basado en un modelo productivo de mano de obra en el sitio de construcción, una mano de obra que es cada vez más escasa, más cara y menos especializada. Entonces, no solo nos enfrentamos a un reto de sostenibilidad medioambiental, sino que nos enfrentamos a un reto de escasez de capacidad productiva y además de capacidad productiva muy inflacionaria, que hace que el coste de la vivienda no pare de subir y que es otro elemento importante también de la sostenibilidad, ¿no? Esa parte social y el impacto que está teniendo en la renta disponible de las familias. Entonces, bueno, con todo esto, viniendo nosotros del mundo del comercio electrónico y sobre todo de cómo utilizar el software y la tecnología digital para transformar modelos de negocio convencionales como el retail, pensamos, ostras, quizás ahora hay una gran oportunidad en un sector que mueve más del 10% del Producto Interior Bruto y que además es una necesidad vital para todos, ¿no? Tener una vivienda accesible y en condiciones y además que genera un impacto medioambiental que es brutal. Pues oye, qué más sentido, ¿no? Qué mejor propósito que dedicar mi nueva vida profesional a esto y aplicar mi experiencia, ¿no? Que viene del e-commerce y de la digitalización a este sector. Muy bien. Bueno, esto es una tertulia, o sea que tú intervienes cuando quieres, preguntas cuando quieres, si quieres hacer alguna referencia a alguna de las cosas que él dice. Perfecto. Gracias primero por la invitación. Creo que el premio está muy bien encontrado, por tanto, enhorabuena a la Fundación. Nosotros desde el Hub de la Bioeconomía de Cataluña tenemos la misión de promover el desarrollo de todas las cadenas de valor que generen precisamente valor económico a partir de materia orgánica renovable y por tanto proyectos como el de Lucas, proyectos como 011H lo que hacen es articular, engranar toda esa cadena de valor, en este caso en un sector tan importante como el de la construcción, que muy bien he comentado, mueve cantidades de recursos importantes y por tanto yo lo que sí que me gustaría preguntarte, quizá que desarrollaras un poco más, porque vuestro proyecto tiene muchos componentes perfectamente ensamblados y creo que todos ellos son interesantes individualmente, pero al final lo que hacen
es precisamente fomentar la articulación de toda esa cadena de valor. Sí. Entonces ya te adelanto un poco una pregunta que me gustaría hacerte, y es que en esa misión que tenemos desde el Hub de la Bioeconomía de Cataluña y por la vertiente de bioeconomía forestal, de fomentar esas cadenas de valor, quizá tú tienes ya perfectamente identificado cuál es el eslabón débil para sacar toda esa madera de las 2/3 partes de la superficie de Cataluña que son área forestal, que tenemos un problema de gestión muy importante, no hay gestión posible, no hay gestión viable sin generación de valor económico, y por tanto estos proyectos que actúan como off-takers, como proyectos para darle un valor importante a esa madera que acabe en CLT y otros componentes, en esas piezas del Lego que Lucas nos estaba contando. Entonces, me gustaría que me contaras, para empezar, ¿cuál crees que tiene que ser nuestro trabajo en los próximos 2 años articulando o facilitando esos eslabones débiles que ahora mismo tenemos en esa cadena de valor en nuestro país? Vale, pues muy bien. De hecho, esto ayuda a contestar lo del Lego, ¿no?, que Bruno comentaba, y que yo me he ido un poco, no por las ramas, pero me he elevado un poco para explicar por qué era tan importante hacer construcción sostenible y no he entrado tanto a hablar del Lego. Pero efectivamente hay varios elementos que ponemos juntos para poder hacerla sostenible, ¿no? Uno es pues pasar de esa mano de obra en el site a una supply chain mucho más industrializada, ¿no?, que sea mucho más fiable, mucho más escalable, que se pueda también automatizar, etcétera, y que no dependa de encontrar esa gente en Barcelona, en Madrid, en Málaga, con esos oficios que ya no existen, ¿no? Pero si quieres hacerlo sostenible, no basta con cambiar esa artesanía por piezas prefabricadas, hay que pensar de qué materiales son esas piezas. Son materiales bajos en carbono, son materiales renovables, son materiales reciclados, y además cuando fabriques esas piezas luego se podrán, cuando haya una reforma, una rehabilitación, reutilizar, o al menos se podrán separar los materiales y se podrán reciclar, ¿no? Entonces, nosotros pensamos en todo esto a la hora de seleccionar, oye, qué soluciones constructivas, qué materiales, de qué proveedores, ¿no? Entonces, una apuesta fuerte que hemos hecho en ese sentido es apostar por la madera. Os comentaba ese 40% de emisiones de CO2, de las cuales 10% es carbono incorporado y 8% tiene que ver con la producción de hormigón, ¿no? Entonces, un tema importante para descarbonizar es, oye, o hay hormigón bajo en carbono, que todavía no es el caso, o hay materiales alternativos que sean bajos en carbono, ¿vale?, incluso neutros, o que capturen carbono, que sean renovables y que se puedan usar para construcción. Y en ese sentido hacemos una apuesta fuerte por la madera. Oye, vamos a buscar sistemas constructivos en madera, madera certificada, que venga de bosques de gestión sostenible, ¿no? Y eso, bueno, pues ha sido algo realmente innovador en el ámbito, sobre todo de la edificación en altura y sobre todo de España o del sur de Europa. Viene de la mano del nacimiento de nuevas soluciones como el CLT, el panel de madera contralaminada, que es una madera tecnológica, ¿vale?, porque requiere un proceso de producción importante, y eso obviamente se nutre de una materia prima que es la madera. Una madera que en España y concretamente en Cataluña existe en abundancia, de muy buena calidad. El pino del Pirineo es una madera que sería fantástica para hacer CLT, para hacer viga laminada, y con esa viga laminada hacer entramado ligero, hacer pórticos, etcétera, ¿no? Pero ese bosque ahora hay una parte importante, o sea, casi 2/3 de ese bosque no está gestionado. No está gestionado en parte porque no sale a cuenta por el valor que tiene esa madera en el mercado y porque requiere de una gestión forestal difícil, porque claro, el Pirineo pues es agreste, ¿no?, y requiere de accesos, requiere de, bueno, generar esos accesos con esos espacios de trabajo, y luego del desarrollo también de una industria, porque hay que, digamos, trabajar el bosque, pero luego esos troncos hay que llevarlos a un aserradero, hay que desarrollar aserraderos,
hay que luego coger esa madera serrada y convertirla en vigas o en paneles. Luego se requiere, obviamente, pues todo un transporte específico de eso a los lugares de construcción. Se requiere una industria de montadores que sepan realmente coger y juntar todos estos paneles y esas vigas en estructuras que aguanten un edificio, ¿no? Con sus herrajes adecuados, etcétera. Entonces, bueno, todo esto hay que crearlo y obviamente el origen es esa materia prima, ¿no? Y ahí nosotros lo que estamos ayudando es a poner en valor la madera. Oye, hay un uso más allá de hacer pallets o de hacer biocombustible, ¿no? Que aparte el biocombustible, el bio, bueno, habría que verlo porque capturas carbono, pero cuando lo quemas lo devuelves a la atmósfera, ¿no? Si haces una casa con madera, ese carbono se queda capturado en la casa durante decenas de años y no se devuelve a la atmósfera, ¿no? Lo que estás haciendo es convertir, digamos, las casas en pilas que almacenan carbono capturado y de alguna forma las ciudades en bosques, ¿no? Y esa visión es la que una de las queremos grandes empujar. cuestiones que deberíamos explicar más. Sí. Y es que es cierto que el aprovechamiento, uno de los aprovechamientos primarios de la madera, cuando se piensa en explotar el bosque para todo aquello que no sean usos principales de la madera, más el tema del CLT, que lo has explicado muy bien para la gente que no está introducida en este mundo. Tiene una característica respecto al valor que aporta esa madera que tenemos en el Pirineo, en Cataluña, y es que hasta ahora esa madera tenía que competir en usos en los que esa madera es de bastante menos calidad que otras alternativas que vienen de otras partes del mundo. En cambio, para hacer CLT, esa madera es muy buena. Claro. De hecho, tenemos un centro de referencia en Cataluña, que es el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal, que está en Solsona, que está invirtiendo en una unidad precisamente para hacer aplicaciones de construcción de CLT mediante nuevos procesos. Por tanto, próximamente vamos a tener esa parte de I+D+I en Cataluña bien desarrollada con una infraestructura singular que puede ayudar mucho. Entonces, claro, al final fomentamos la transformación económica para que los modelos económicos sean más verdes, pero tenemos que ensamblar toda la cadena, que es lo que comentaba antes, y para ensamblar la cadena necesitamos esos off-takers, esa viabilidad, desarrollar esos mercados para los cuales vuestro proyecto presenta muchas ventajas competitivas. Hay una cosa que creo que es importante pues, que nos expliques, porque nosotros, como nos dedicamos a esto, cada año hablamos con muchísima gente que desarrolla proyectos en TRLs diferentes, hay gente que todavía tiene un PowerPoint y gente que ya lo ha lanzado al mercado. ¿En qué momento estáis de poder llegar a tener un caso de éxito, monetizar, empezar a tener clientes y a hacer el mercado? Pues mira, nosotros que venimos del mundo digital y que ahí se aplican las metodologías ágiles, ¿no? Que es, oye, yo empiezo con algo pequeño, aprendo, ¿no? Aprendo ya del cliente, de poner eso a la venta, y en base a eso mejoro y voy iterando, ¿no? Y construyendo. Pues con el mismo principio el planteamiento fue, oye, ¿cómo podemos crear lo más rápidamente posible un sistema constructivo con madera, con otros materiales también curados a nivel de sostenibilidad, con el máximo nivel de prefabricado y con unas herramientas de software que permitan mejorar la forma de diseñar y planificar todo el proceso de construcción, comprar, etcétera, con eso? Entonces nos dedicamos un año a hacer esta primera versión con arquitectos, ingenierías, gente de obra y obviamente gente de producto digital, ¿no? Desarrolladores. Entonces, mientras hacíamos esto, fuimos ya a buscar un cliente. Oye, ¿qué promotor hay que nos dé una oportunidad de hacer un edificio real que tenga, obviamente, que cumplir normativa, que se haga dentro de unos parámetros, digamos, razonables a nivel de coste, de plazos, de calidad, y que además se venda y que el promotor pueda hacer negocio con eso, ¿no? Y ahí encontramos a Renta Corporación, que nos dio una esquinita en Hospitalet de un suelo que tenía parado y dijo, oye, mira, si asumís todo el riesgo, yo os dejo este suelo, cuando esto se venda, ¿vale? Yo me quedo esto, que es, digamos, mi parte como tenedor del suelo, y asumo el riesgo de promotor,
y el resto para vosotros. Y dijimos, venga, vamos a hacerlo. Y ahí hicimos un pequeño edificio de 650 metros cuadrados, 8 viviendas, que salió súper bien. Reducimos casi un 90% la huella de carbono incorporado. Levantamos todo el edificio una vez hecho el bajo rasante en 23 días, cuando en convencional hubieran sido entre 5 y 6 meses. Y el edificio lo compró un family office a muy buen precio y lo alquiló enseguida, y eso aprovechamos para enseñárselo a toda la industria. De hecho, nos alquilamos una oficinita en un bajo en Hospitalet al lado, montamos ahí un proyector, invitamos a todos los promotores de España, inversores de real estate, también fabricantes importantes, ¿no?, de soluciones constructivas, instalaciones, etcétera, a ver cada día. Hacíamos como 3 roadshows, el montaje del edificio en tiempo real, ¿no? De hecho, convencimos a los vecinos para que nos dejaran una llave para subir a la cubierta, y que los invitados pudieran ver allá cómo la grúa iba colocando las piezas de Lego, ¿no? Y solo 3 operarios, un gruista y un supervisor, levantaron todo el edificio. O sea, qué bueno. Y eso fue un efecto wow, ¿no? Y de ahí nos salió un proyecto para EDAS, que es el líder, junto con Culmia y Neinor, de lo que es la edificación residencial en España, de 51 viviendas en Alicante, que hemos acabado esta semana y ha sido un éxito. De hecho, tiene incluso premios al mejor activo sostenible de Iberia, etc. Estamos a medio construir un edificio de promoción pública para el IMAP en las casernas de Sant Andreu, de 53 viviendas para alquiler social. Y empezamos otro en Málaga de aquí un par de meses, ya de 73 viviendas. Bueno, ya tenemos realmente un pipeline de proyectos importantes, donde esperamos repetir con todos estos, ¿no? y captar de nuevos y demostrar que se puede diseñar y construir así mejor que con los métodos convencionales. Volvemos al tema de la articulación de la cadena, porque precisamente eso es posible, porque vosotros tenéis un proceso previo de seleccionar unos proveedores de esas piezas de Lego, que después, para poder involucrarlas, integrarlas completamente en vuestro sistema, hay que perfilarlas, caracterizarlas, poner todos los datos, que no son pocos, de todo el proceso, para hacer todo el análisis, poner todos los números, etcétera, etcétera. Correcto. Y asegurar esa cadena de suministro. Correcto. Entonces, a los proveedores, a los fabricantes de esas piezas de Lego, ¿qué les pedís para poder integrarse en vuestro sistema? Bueno, pues fundamental que tengan las declaraciones ambientales de producto, ¿vale? Que incluya todos los KPIs de sostenibilidad, obviamente con uno muy importante, que es el análisis de ciclo de vida, la huella de carbono en el ciclo de vida de producción de ese material. A poder ser que esos DAPs estén certificados pues por Cradle to Cradle o alguna otra certificación que te dé garantías de que realmente esas declaraciones ambientales de producto son correctas, ¿no? Y son fieles a la realidad. Luego necesitamos también un modelo de cálculo de todo lo que es el análisis de ciclo de vida de nuestro modelo de negocio, porque esos materiales luego hay que transportarlos, hay que ensamblarlos. Durante ese proceso pues pasan cosas, ¿no? El transporte no es lo mismo que venga del Pirineo o del bosque gallego o de Austria, no es lo mismo que venga en tren o que venga en camión, no es lo mismo que al ensamblarlo se generen X residuos o Y residuos. Es decir, aquí no hablamos de greenwashing, ¿eh? Aquí no hay greenwashing en ningún sitio, aquí hay cálculo bien hecho en todo el ciclo de vida. La sostenibilidad para nosotros implica tener muy bien atada la relación contractual con la cadena de suministro, poder realmente tener una trazabilidad de la cadena de custodia desde el origen de los materiales a todo el proceso que pasan, y que todo eso tenga los datos y la certificación adecuada. Entonces necesitamos data y necesitamos, digamos, una relación, un marco contractual con la supply chain muy claro respecto a esto. Es más, trabajar con ellos para mejorar, ¿no? Para mejorar, oye, ¿cómo puedes usar menos cola en tu CLT? ¿Cómo puedes usar colas con menos formaldehídos? Todo esto es interesante, porque algo que nos enseñó la pandemia en muchos sectores es que las cadenas de aprovisionamiento, que son más cortas, funcionan mucho mejor. Sí. Pero cuando ponemos el factor de sostenibilidad encima de la mesa y empezamos a contarlo y a calcularlo y a hacer los números con esos datos, entonces es cuando esto salta encima de la mesa de una forma mucho más relevante. ¿No? Yo hay una batalla que tengo, es pasar de los sellos, digamos, comerciales de la edificación, ¿no? Si es BREEAM o LEED, etcétera, decir, oye,
¿Cuál es el análisis de ciclo de vida? ¿Cómo lo certificas? ¿Qué modelo de medición tienes? ¿Y de cuánto CO2 estamos hablando, no? Os tengo que interrumpir porque nos han marcado un límite de tiempo, pero os explico lo siguiente. Creo que en esta conversación se detecta la opción a que un día en estudio hagamos tranquilamente, sin prisa, y desarrollemos el proyecto. Felicitarte, Lucas, sois la pera, genial. No lo he explicado al principio, pero Lucas fue el impulsor de Privalia, uno de los, bueno, yo diría que fue de los primeros unicornios que tuvimos aquí. El primer gran caso de éxito de e-commerce en España. En España. Y por tanto tiene mucho mérito que estés volviendo y además lo hagas en un proyecto tan bonito. Yo os emplazo a que volvamos a tener la misma conversación dentro de un par de meses, ¿vale? Y podamos desarrollarlo con más tiempo. Y felicidades por el premio. Muy bien. Bienvenido a la comunidad de Premis Talent. Pues muchas gracias por el reconocimiento y vamos, encantado. Me lo llevo a la oficina para compartirlo con todo el equipo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.